Una gloria peculiar. Como las Escrituras revelan su completa veracidad. Por John Piper. Capítulo 4. ¿Tenemos las palabras originales que escribieron los autores de la Biblia? Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:12. Verbalmente inspirada por Dios y sin errores en los manuscritos originales. Cuando confesamos nuestra creencia de que la palabra infalible de Dios es verbalmente inspirada por Dios, la palabra verbalmente significa que creemos que Dios guió a los autores de la Biblia en la selección de cada una de las palabras originales que se escribieron para comunicar su significado divino. Esto no es idéntico al dictado, ya que los autores bíblicos son quienes seleccionaron las palabras, bajo la guía de Dios. Aunque hay raras ocasiones en que Dios dicta las palabras exactas que el profeta debía decir, por lo general los autores bíblicos escriben con sus propios estilos y personalidades, guiados por Dios, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, 2 de Pedro 1:21, versión Dios habla hoy. Esto tiene implicaciones para el tema de este capítulo. ¿Tenemos las palabras originales que los autores bíblicos escribieron? Si a Dios le preocupaba cada palabra del texto mientras guiaba a los autores para que las escribieran, entonces es un asunto crucial si es que tenemos acceso o no a estas palabras. Por supuesto, la Biblia fue escrita originalmente en hebreo y griego. Así que, si estamos leyendo español o algún otro idioma, no estamos leyendo el texto en el idioma original en que fue escrito por primera vez. Vamos a volver al asunto de la traducción exacta más adelante. Pero, por ahora, la pregunta se mantiene: ¿tenemos acceso a las palabras originales en griego y hebreo que los autores bíblicos escribieron? El hecho de que creemos en la inspiración verbal hace que esta pregunta sea de máxima importancia. Jesús pensó que las palabras importan. Las palabras importan. Jesús, según el Evangelio de Juan, lo deja claro. Por ejemplo, después de su resurrección, estaba con los apóstoles y Juan nos cuenta de este intercambio entre Jesús y Pedro. Cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan 21:21 al 23. Fácilmente puedo imaginar a algunas personas hoy día diciendo que aquí Jesús está siendo demasiado exigente con sus palabras. Pedro le preguntó acerca de Juan, y Jesús respondió: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Él quiso decir: si quiero que él quede hasta mi segunda venida del cielo, no te preocupes por eso, sé un fiel discípulo tú mismo, sea que vivas o mueras. Evidentemente, cuando se relataron estas palabras, alguien fue descuidado con el significado que Jesús les quería dar. Lo llevaron a decir: Juan va a vivir hasta la segunda venida de Jesús. Para corregir este rumor, Juan nos da las palabras exactas que Jesús usó. Dice, en efecto, escucha con atención cada palabra. Jesús no dijo lo que usted pensó que dijo. Él no usó palabras que llevan ese significado. Lo que dijo fue: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? El punto es que Jesús y Juan estaban firmes en sus palabras. Hablaban como si las palabras fueran importantes, no solo impresiones. No solo inferencias. Ellos estarían de acuerdo en que si alguien entiende mal lo que usted dice, el camino hacia la solución es volver a las mismas palabras que usted ha dicho. Todos nos sentimos de esta manera cuando se distorsiona lo que decimos. Reclamamos: yo no dije eso. Y si ellos dijeran, como probablemente hicieron en este caso con Jesús, bueno, usted daba la impresión de que, usted diría, pero lo que dije fue. Así de importantes son las palabras. Una de las declaraciones más fuertes de la preocupación de Jesús por la preservación de sus propias palabras, así como las palabras del Antiguo Testamento, está en Mateo 5:17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Las palabras jota y tilde probablemente hacen referencia a la letra más pequeña del hebreo, yod, y a una especie de pequeño trazo que distingue algunas letras hebreas de otras. Así es como Jesús hace hincapié en la importancia de los detalles de las Escrituras, incluyendo las palabras originales. D. A. Carson comenta: en cualquier caso Jesús confirma aquí la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento exactamente hacia el trazo más pequeño de una pluma. El suyo es el punto de vista más alto posible del Antiguo Testamento. Pedro se preocupó por las palabras.
Pedro parece haber aprendido de Jesús sobre la importancia de usar las palabras correctas de un autor, así como del peligro de torcerlas, porque en su segunda carta, en un pasaje que ya hemos visto, advierte contra los que toman las palabras de Pablo y las distorsionan para que se adapten a su propio error. Casi en todas sus epístolas, las de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Segunda de Pedro 3:16 y 17. Si los inicuos tuercen las epístolas de Pablo dando significados que conducen a la destrucción, ¿cuál es el remedio? Parte de la solución es preservar y presentar las palabras originales que Pablo escribió. ¿Cómo alguna otra persona sería persuadida de que Pablo no enseñaba lo que los que tuercen las palabras dicen que enseñaba? La forma en que se persuadirían es mostrándoles las palabras que realmente Pablo escribió, de esta manera podrían ver el significado por sí mismos. Por lo tanto, Pedro nos dice cuán importante es contar con las palabras originales de los escritores bíblicos. Pablo es cuidadoso con sus palabras. Pablo escribió al menos una de sus cartas, si no muchas o todas, mediante el uso de una especie de secretario, un amanuense, para que éste tome su dictado. En Romanos 1:1 Pablo comienza de la manera en que inicia la mayoría de sus cartas, identificándose a sí mismo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y en la carta se refiere a sí mismo alrededor de un centenar de veces. Nadie duda de que el apóstol Pablo escribiera esta carta. Pero, ¿cómo la escribió? En Romanos 16:22 leemos, yo Tercio, que escribo la epístola, os saludo en el Señor. Él es el asistente de Pablo que, evidentemente, estaba tomando dictado. Pero hay buena evidencia de que Pablo era celoso para que sus lectores sepan que a pesar de que a veces usaba un asistente para escribir, las palabras eran las suyas. Una de las formas en la que se siente esta preocupación es mirar las veces que se menciona que él toma la pluma y nos lo dice, a fin de dar fe de la carta. Por ejemplo, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo, segunda de Tesalonicenses 3:17. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, primera de Corintios 16:21. La salutación de mi propia mano, de Pablo, Colosenses 4:18. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, Gálatas 6:11. Yo Pablo lo escribo de mi mano, Filemón 19. La mayoría de los estudiosos creen que cuando Pablo dice, la salutación de mi propia mano, quiere decir que no escribió toda la carta con su propia mano, sino a través de un secretario. En apoyo de esta idea está el hecho de que cuando se trata de su carta a Filemón, Pablo no limita su afirmación al saludo, sino dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. La carta a Filemón tiene solo 25 versículos, y bien puede ser que Pablo escribió todo el mismo, ya que no menciona haber escrito el saludo. Las palabras de Gálatas 6:11 no se refieren al saludo tampoco, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Así que no podemos estar seguros de que él haya escrito todo por sí mismo. ¿Por qué Pablo se molestó en tomar la pluma y llamar la atención a que esto era su propia escritura, segunda de Tesalonicenses 3:17, y saludo? Sabemos que él estaba consciente de que había personas que lo falsificaban para tratar de difundir sus propios puntos de vista, reclamando la autoridad del apóstol a través de cartas que él no escribió. Por ejemplo, escribió a los tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, segunda de Tesalonicenses 2:1 y 2. Entonces, una de las razones por las que Pablo escribió su nombre a mano, de manera distintiva al final de algunas de sus cartas, era para asegurarse de que sus cartas no fueran vistas como falsificaciones. En cualquier caso, estaba manifiestamente ansioso de que sus lectores tengan sus propias palabras, no las de otro. Estaba ansioso no solo de que sus lectores tengan sus palabras originales, sino que ellos sepan que las tienen. Esta es nuestra preocupación también. ¿Tenemos las palabras originales de las Escrituras y sabemos que las tenemos? La conexión entre esta preocupación y nuestra creencia en la inspiración verbal es hecha por el propio Pablo al menos en dos ocasiones, una en lo que se refiere al Antiguo Testamento y otra en lo que se refiere al Nuevo Testamento, es decir, en lo que respecta a sus propias cartas. La inspiración divina de las palabras originales del Antiguo Testamento. En relación al Antiguo Testamento, Pablo vincula la inspiración divina con palabras, no solo a los profetas.
La inspiración de Dios, su inspiración de las Escrituras, no solo afecta al instrumento humano, sino también al producto humano. Los escritos son inspirados, no solo las personas. Esto es lo que Pablo dice a su discípulo más joven, Timoteo, respecto a esto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, grámata, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, grafé, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:14 al 17. Primero, Pablo se refiere a las Sagradas Escrituras, que en la enseñanza que recibió Timoteo, como hemos visto, habría sido la Biblia hebrea, Hechos 16:1, Segunda de Timoteo 1:5 y 3:14. Entonces, él llama a estos textos escrituras, es decir, algo que ha sido escrito. Luego dice que esta escritura fue inspirada por Dios, Theopneustos. Lo que se escribió, está inspirado. Esto no quiere decir que los escritores no eran inspirados. Sabemos que no es cierto, por lo que dijo Pedro en 2 de Pedro 1:20 y 21, pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura, grafé, es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, versión Dios habla hoy. Tomó el versículo 20 para indicar que ninguna profecía se puso en las Escrituras meramente de acuerdo a lo que un autor humano pensó que significaba. Por el contrario, Pedro aclara que una profecía es, ginetai, llega a ser, se convierte en parte de la Escritura. Esto no sucede por una agencia meramente humana del esfuerzo del profeta para entender lo que Dios está revelando. Más bien, como el versículo 21 deja claro, las revelaciones de Dios a los profetas que escribieron las Escrituras fueron protegidas contra la distorsión humana debido a que los profetas fueron dirigidos por el Espíritu, no por sus propios esfuerzos para entender, de modo que lo que era hablado y luego escrito, no fue una mera interpretación humana de la mente de Dios. Pablo no estaría en desacuerdo con esto, que la inspiración de la Escritura pasó a través de hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Pablo estaría listo y animado para afirmar esto, y entonces solo añadiría, que es lo que hace en 2 Timoteo 3:16, que la implicación de este proceso es que los mismos escritos son, entonces, inspirados por Dios, no solo los profetas que los escribieron. Ese fue el punto de la obra de protección del Espíritu Santo, para asegurar la palabra profética, profeticón logon, más segura, 2 de Pedro 1:19. El objetivo del proceso de inspiración era una palabra segura, 2 de Pedro 1:19, una escritura, 2 de Pedro 1:20, unas sagradas escrituras, 2 de Timoteo 3:15. La inspiración divina de las palabras originales del Nuevo Testamento, el mismo cuidado sobre las palabras de Dios se manifiesta en la afirmación de Pablo de su propia inspiración por el Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras, logois, enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, 1 de Corintios 2:12 y 13. Pablo no pretende ser inspirado de la forma en que un poeta de hoy podría decir, anoche estaba inspirado para escribir un poema. El poeta quiere decir que tuvo una creatividad emocional y la energía que dio lugar a su esfuerzo poético. Pablo, en cambio, quiere decir que sus palabras eran gobernadas por el Espíritu de Dios, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 1 de Corintios 2:13. La meta de Dios es comunicarse con nosotros a través de palabras. Él se preocupa, por lo tanto, de que las palabras no sean mal elegidas para lograr su propósito. Entonces, el Espíritu Santo trabajó en y a través de los autores humanos para que las palabras sean realmente la manera de escribir de ellos, pero que expresen el significado de Dios con las palabras que Él mismo quiso que ellos usaran. La voluntad divina en la voluntad humana. La importancia de la voluntad divina y la voluntad humana trabajando en conjunto no se limita a la redacción de las Escrituras, permea toda la vida humana. Por ejemplo, considere a José, uno de los 12 hijos de Jacob, que fue vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto. Cuando fue ascendido a gobernador en Egipto, dijo a sus hermanos, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas, Génesis 50:20, Nueva Traducción Viviente. No dice, ustedes lo encaminaron a mal, pero Dios lo usó para bien, como si la intención y la acción de Dios se unieron después de que lo vendieron. No. Lo que dice es que ellos tenían una intención en su acción, y Dios tenía una intención en la acción de ellos. Las dos intenciones fueron reales y simultáneas.
Jonathan Edwards tiene una forma dramática de describir la interacción simultánea de la acción divina y la acción humana. Por ejemplo, en relación con nuestra santificación, dice, no somos meramente pasivos en la santificación, ni Dios hace algo y nosotros hacemos el resto, sino que Dios lo hace todo y nosotros hacemos todo. Dios produce todo y nosotros actuamos todo. Porque eso es lo que Él produce, nuestros propios actos. Dios es el propio autor y la fuente adecuada, nosotros solo somos los actores. Somos, en diferentes aspectos, totalmente pasivos y totalmente activos. En esta concurrencia de la actividad divina y la humana, nuestra actividad es realmente nuestra, teniendo todas las marcas de nuestra personalidad. Sinclair Ferguson señala cómo esto es cierto en la creación de las escrituras inspiradas, de la siguiente manera: sin lugar a dudas los autores humanos de las escrituras eran conscientes de que estaban expresando sus propios pensamientos mientras estaban escribiendo. Pero, al mismo tiempo, ellos estaban bajo la dirección soberana del Espíritu. Los teólogos llaman a esta realidad de dos dimensiones concurrencia. De esta manera, podemos entender que las palabras de las Escrituras son divinamente determinadas y, sin embargo, realmente de origen humano. En realidad, son las palabras de Dios y del hombre. ¿Tiene sentido afirmar la infalibilidad de los manuscritos que no tenemos? Dado que las palabras de las Escrituras son tan importantes para Jesús y sus apóstoles, debemos preguntarnos, por lo tanto, si tenemos acceso a las palabras que los autores inspirados escribieron. Esta pregunta nos introduce en el campo denominado crítica textual, que se refiere a los estudios bíblicos que se especializan en el análisis de los antiguos manuscritos de la Biblia para discernir cuán similares son los textos griegos y hebreos que nosotros usamos hoy día con los manuscritos originales. Consideramos que este asunto es tan importante que se expresa en nuestra afirmación de fe. Creemos que la Biblia es, verbalmente inspirada por Dios, y sin errores en los manuscritos originales. Es cierto que no poseemos actualmente ninguno de los manuscritos originales que produjeron los autores bíblicos, los pergaminos originales sobre los cuales escribieron. ¿Qué implica esto para nuestro pensamiento acerca de la inerrancia de las Escrituras? Durante varias décadas, he oído a menudo decir a personas que se oponen a la frase en los manuscritos originales en nuestra afirmación, no tenemos los originales, así que ¿de qué sirve afirmar algo acerca de ellos? Debemos hacer afirmaciones acerca de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. En otras palabras, no importa lo que usted dice acerca de la inspiración y la inerrancia de los manuscritos que no tiene. ¿Es eso cierto? No lo creo. Considere la siguiente analogía. Una ilustración de la importancia de los documentos originales que no existen. Supongamos que yo le escribí una carta, a la antigua usanza, en papel real, con instrucciones cuidadosas sobre cómo llegar a mi casa para una reunión importante. Y suponga que le pedí que compartiera esta información con otras personas que necesitan venir a la reunión. Entonces, imagínese viviendo en los años 90, usted escanea la carta en un computador 2 veces en 2 días diferentes. A continuación, usted envía la carta escaneada a los que debían venir, en 2 grupos de correos electrónicos. Pero, desafortunadamente, en una versión de la carta escaneada, el escáner había leído mal la carta original y había convertido mi dirección de la calle Fanny a la calle Perry. En la otra versión de la carta escaneada, la dirección era la correcta. La que tenía calle Fanny llegó con precisión. Entonces, supongamos que la carta original se perdió. Las personas que reciben los mensajes de correo electrónico descubren que sus instrucciones sobre cómo llegar a mi casa no están iguales, por lo que van donde usted para preguntarle cuál es la correcta. Pero usted dice que ha perdido el original. Alguien podría decir, oh, bueno, no importa si el original era correcto o no, solo tendremos que adivinar. No, un poco de investigación se lleva a cabo, la crítica textual mencionada anteriormente. Por ejemplo, un genio de la informática en el grupo sugiere que se hagan algunas pruebas con el escáner. Sorprendentemente, se descubre en docenas de intentos que el escáner nunca convierte una P en una F, pero a menudo convierte una F a una P. Y nunca convierte una RR en NN, pero a menudo convierte NN en RR. Así se llega a la conclusión de que la carta original es casi seguro que decía calle Fanny, que se convirtió en calle Perry, y no a la inversa. Entonces, todos pueden llegar a la reunión importante. Todos los que van a la reunión dependen de la creencia firme de que la carta original era correcta y que era fundamental hacer todos los esfuerzos para llegar a la redacción original, a pesar de que la carta original ya no existía. Del mismo modo, si el texto de las Escrituras en los manuscritos originales no se asevera como inerrante, habría poco incentivo para tratar de llegar lo más cerca posible, en nuestros estudios de crítica textual, a lo que forma la base de todas nuestras traducciones. Los manuscritos originales tienen una realidad histórica objetiva.
Hay un extraño cinismo que a menudo acompaña a la aseveración de que la afirmación de la inerrancia de los manuscritos originales en realidad no importa. Se expresa a veces con preguntas retóricas tales como, ¿no cree que la Biblia que está en su mano hoy día es inerrante? Y así esta pregunta se adopta como un mejor punto de vista que el de la inerrancia. La respuesta a la pregunta es, nuestras versiones en griego y hebreo y nuestras traducciones son inerrantes en la medida en que ellas reproduzcan fielmente el significado divino expresado por las palabras humanas inspiradas de los manuscritos originales. Esto representa un mejor punto de vista, es decir, más exacto, de la inerrancia que el afirmar que cada traducción es inerrante y que la inerrancia de los manuscritos originales no importa. De vez en cuando, las traducciones difieren entre sí en asuntos que marcan la diferencia en cuestiones importantes de fe. Así que decir que todas ellas son inerrantes, a pesar de tales diferencias, es debilitar el significado de la inerrancia hasta el punto en el que pierde la realidad objetiva. Por otro lado, decir que la inerrancia de los manuscritos originales importa eleva la realidad objetiva de la inerrancia. Es una realidad histórica. Dios realmente inspiró los escritos de la Biblia para que sus ideas sean llevadas inerrantemente en las palabras de los manuscritos originales. Esta realidad histórica es una norma objetiva a la que podemos acercarnos a través de la crítica textual. Sin esta convicción, las versiones y traducciones contemporáneas están a la deriva en el mar del subjetivismo sin ninguna norma objetiva para medir su fidelidad. Por lo tanto, la afirmación de la inerrancia de los manuscritos originales es el más alto y fiel punto de vista de la inerrancia. Esta es la razón por la que nuestra afirmación de fe dice, creemos que la Biblia es, verbalmente inspirada por Dios, y sin errores en los manuscritos originales. Controversia y consenso. En la última década, uno de los ataques más intencionales sobre las creencias cristianas ha llegado en este campo de la crítica textual. Algunos eruditos han argumentado que la Biblia, como la tenemos, no da un fundamento seguro para la fe cristiana histórica. Se han escrito libros en forma seria y responsable para responder a estos argumentos, y el debate continúa. No veo en el presente libro el espacio para el tipo de argumento histórico detallado que se requeriría si tuviéramos que responder a los argumentos en contra de la fiabilidad del texto que tenemos. Por otra parte, estoy convencido de que al final ninguno de nosotros resuelve la cuestión de la autoridad bíblica de manera decisiva sobre la base de argumentos históricos. Si ese fuera el camino que Dios hubiera previsto para llegar a la certeza de la verdad, la gran mayoría de personas en el mundo sería excluida de los conocimientos que necesitan para vivir y morir como cristianos. Voy a discutir en los próximos capítulos cómo personas ordinarias, con pocas posibilidades de seguir complejos y oscuros argumentos históricos, pueden percibir si las escrituras cristianas son la palabra de Dios. Podemos alegrarnos de que Dios siempre levanta a los eruditos cristianos para interactuar con eruditos que se oponen a la fe cristiana. Pero es un error pensar que todos los creyentes tienen que seguir estos debates con el fin de tener una fe acreditada en las Escrituras. Una historia personal de mis estudios doctorales. Mi propósito aquí es describir el consenso histórico de estudiosos de la Biblia concerniente al acceso que tenemos a los escritos originales de la Biblia. Una anécdota personal capta las convicciones de muchos estudiosos de la Biblia en la línea principal sobre la fiabilidad de los textos griegos y hebreos que utilizamos hoy día. Cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado en Alemania, mi tema fue el mandamiento de Jesús de amar a nuestros enemigos. Yo era un estudiante del nuevo programa de doctorado de la Universidad de Múnich. Cuando llevaba alrededor de 9 meses en mis estudios, me llegó el turno de presentar un documento a mi doctor Bater, supervisor de estudios doctorales, Leonard Gappold, y a la media docena de estudiantes de doctorado que se reunían en su casa cada mes, más o menos. Decidí presentar mi primer trabajo sobre las cuestiones de crítica textual en Mateo 5:43 al 48, que es uno de los pasajes más importantes relacionadas con el mandamiento de Jesús de amar al enemigo. Traté de no asumir nada para demostrar, de la manera más rigurosa y detenida que pude, que tenemos acceso al texto que Mateo escribió originalmente en ese párrafo en griego. Cuando había terminado la presentación de mi detallado trabajo, y, sin duda, aburrido, que asumí que sería un capítulo al principio de mi disertación, el Dr. Gopelt me dio las gracias por el trabajo que había hecho, y luego dijo tan suavemente como pudo, señor Piper, que pronunció Piper, esto no va a ser necesario con el resto de los textos que tratará. Usted puede simplemente tener su punto de partida desde la edición crítica establecida del texto griego. Se nos asegura que la crítica textual nos ha proporcionado un texto fiable. Eso era y es la opinión general de la línea principal de los eruditos bíblicos. No es una perspectiva conservadora o evangélica únicamente. Así que permítanme esbozar aquí por qué este tipo de confianza es típico entre eruditos históricos, incluso entre aquellos que no son conservadores o incluso cristianos. Informe general acerca de la crítica textual.
El primer Nuevo Testamento griego impreso fue publicado en 1516 por Erasmo. Antes de eso, todo fue copiado a mano. Tenemos nuestra Biblia por el amor y la meticulosa atención prestada por innumerables monjes y estudiosos de los primeros 15 siglos de la era cristiana. El desafío de conseguir de nuevo los manuscritos originales que los autores bíblicos escribieron es el reto de trabajar con estos documentos copiados a mano. Por eso se les llama manuscritos. Antes de 1516 todos ellos fueron escritos a mano. Me centraré en el Nuevo Testamento con fines ilustrativos. ¿Cuántos manuscritos griegos de los textos del Nuevo Testamento poseemos hoy día? Sobre 5.800. Las siguientes estadísticas fueron tomadas por el Institut für Neutestamentliche Forschung, Instituto para la Investigación del Texto del Nuevo Testamento, Münster, Alemania, como era en el 2011. Que yo sepa, no han ocurrido descubrimientos de más manuscritos desde entonces. 322 textos unciales, que son escritos en letras mayúsculas. 2.907 textos en minúsculas. 2.445 porciones de leccionarios, que son porciones de textos bíblicos contenidos en lecturas litúrgicas, 127 papiros, es decir, manuscritos escritos sobre papiro, en total. 5.801 es una maravilla de nuestros días que muchos de estos manuscritos se pueden ver en línea en el Centro para el Estudio de Manuscritos del Nuevo Testamento. Para obtener una perspectiva sobre el asombroso número de fragmentos de manuscritos que tenemos, ayuda a comparar la cantidad de nuestros fragmentos con otros documentos históricos que existen. Daniel Wallace, quien es considerado como el crítico textual activo más importante entre los cristianos evangélicos, describió la situación en 2012 así: estudiosos del Nuevo Testamento poseen una gran cantidad de información en comparación con la que poseen los estudiosos de los clásicos griegos y latinos. El promedio de porciones literarias de los autores clásicos no llega a más de 20 copias. La información que tenemos para los manuscritos del Nuevo Testamento es 1000 veces más que para el promedio de autores grecorromanos. No solo esto, sino que los manuscritos existentes del promedio de los autores clásicos son copias de 500 años después de la época en que se escribieron. Para el Nuevo Testamento, estamos hablando de tan solo décadas para las copias que poseemos. Por ejemplo, Guerra de las Galias de César, compuesta entre el 58 y el 50 a.C., hay cerca de 10 manuscritos disponibles, y el más antiguo es de 900 años después del evento. Partes de la historia romana de Livio, compuesta entre el 59 a.C. y el 17 después de Cristo, se conservan en unos 20 manuscritos, de los cuales solo uno, que contiene solo fragmentos, data del siglo IV. Historias y anales del historiador romano Tácito, compuestos alrededor de 100 después de Cristo. Estos se conservan, parcialmente, solo en 2 manuscritos, uno del siglo IX y uno del siglo XI. La historia de Tucídides, quien vivió entre 460 a 400 a.C., la conocemos solo a partir de 8 manuscritos, los primeros pertenecen al 900 después de Cristo, y algunos fragmentos de papiro desde el comienzo de la era cristiana. De manera significativa, los historiadores nunca han perdido la esperanza de tener un conocimiento fiable de estos escritores importantes. F. F. Bruce dice, sin embargo, ningún erudito de los clásicos estaría dispuesto a escuchar una teoría que argumentara la necesidad de colocar en tela de juicio la autenticidad de Heródoto o Tucídides por el hecho de que los manuscritos más antiguos que poseemos se distancien más de 1300 años de los documentos originales. Ningún otro libro antiguo se acerca a esta riqueza de diversidad de conservación como la que tenemos para el Nuevo Testamento. No solo es notable el número de manuscritos, sino también la antigüedad. El fragmento más antiguo que tenemos, por ejemplo, es un papiro que viene desde aproximadamente el año 130 después de Cristo y contiene el pasaje de Juan 18:31 al 33 y 37 y subsiguientes. Uno de los manuscritos más antiguos de todo el Nuevo Testamento proviene de alrededor del año 350 después de Cristo. Se llama Códice Sinaítico porque se descubrió en un monasterio en el monte Sinaí. El gran número de manuscritos del Nuevo Testamento tiene 2 resultados complementarios. En primer lugar, hay muchas variaciones en la redacción entre ellos, porque todos ellos fueron copiados a mano y sometidos a errores humanos. En segundo lugar, las variaciones tienden a ser autocorrecciones debido a la enorme cantidad de manuscritos que tenemos para comparar. Una vez más, F. F. Bruce comenta, afortunadamente, si bien el gran número de manuscritos aumenta el número de errores cometidos por los copistas, también aumentan los medios, en proporción, para corregirlos, de modo que el margen de duda que queda como saldo del proceso que recaba el fraseo original con exactitud, no es tan abultado como podría imaginarse. En realidad, es notablemente pequeño. ¿Tenemos acceso a lo que fue escrito originalmente? Debemos averiguar lo que esto significa para nuestra pregunta: ¿tenemos acceso hoy a las palabras que los escritores bíblicos escribieron?
Recordando que escribieron en griego y en hebreo, no en español, la respuesta es sí, lo tenemos en todos los sentidos, lo que hace una diferencia en la veracidad y en la autoridad de la Biblia. A continuación, se presentan varias declaraciones sumarias de los eruditos en este sentido. Paul Wagner, en la Student's Guide to Textual Criticism of the Bible, Guía del Estudiante para la Crítica Textual de la Biblia, escribe, es importante mantener en perspectiva el hecho de que solo una muy pequeña parte del texto es cuestionada, aproximadamente el 10% del Antiguo Testamento y el 7% del Nuevo Testamento. De estos, la mayoría de las variantes hacen poca diferencia en el significado de cualquier pasaje, como Douglas Stewart explica, es justo decir que los versículos, capítulos y libros de la Biblia se pueden leer iguales en gran medida y dejan la misma impresión con el lector, incluso si se aprobaran prácticamente todas las posibles lecturas alternativas a lo que ahora sirve como base para las traducciones inglesas, españolas, actuales. Daniel Wallace ha debatido con Bart Ehrman e informa de su persuasión reafirmado, desde el año 1700, con Johann Albrecht Bengel quien estudió las variantes textuales significativas y posibles. Los estudiosos han adoptado lo que se llama la ortodoxia de las variantes. Desde hace más de 2 siglos, la mayoría de los estudiosos de la Biblia han declarado que ninguna afirmación esencial de la doctrina cristiana se ha visto afectada por las variantes. Incluso Ehrman ha admitido este punto en los 3 debates que he tenido con él. Del mismo modo, D. A. Carson resume la situación de esta manera, lo que está en juego es una pureza del texto de tal naturaleza sustancial que nada de lo que creemos que es doctrinalmente verdad, y nada de lo que se nos manda a hacer, está de alguna manera en peligro por las variantes. La contrademanda musulmana. Lo que esto implica, entre otras muchas cosas, es que no hay evidencia histórica en lo absoluto para un Jesús diferente, o un cristianismo diferente que el que tenemos en el Nuevo Testamento que todos usamos. Usted puede creer o decir que todo fue fabricado de alguna manera, pero no puede presentar evidencia de un Jesús diferente, o una fe diferente a la que se encuentra en el Nuevo Testamento. No existe. Esto es relevante en respuesta al Islam. Una de las reivindicaciones populares del Islam es que a pesar de que Alá le dio un libro a Jesús, ese libro está perdido, y todos los demás registros, cristianos, de quién era Jesús y lo que él hizo son corrupciones de las fuentes originales. Como una página web musulmana dice, las enseñanzas originales simplemente se perdieron de esta tierra. Solo el glorioso Corán es la palabra original de Alá Todopoderoso. Nada más se destaca. Todos los otros libros contienen corrupciones y mentiras. Esta afirmación es esencial para el Islam porque el punto de vista islámico acerca de Jesús es radicalmente diferente del punto de vista presentado en el Nuevo Testamento. El Islam afirma que Jesús nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado, que realizó grandes milagros y que vendrá otra vez al final de la historia. Incluso lo llama una palabra de Dios. Sin embargo, niega explícitamente la deidad de Cristo y rechaza el título Hijo de Dios como una blasfemia. También, de acuerdo con la opinión mayoritaria, niega que murió en la cruz, argumentando que el rostro de Jesús se parecía a otra persona, que luego fue crucificada, y que Jesús fue llevado al cielo sin probar la muerte. El Islam niega explícitamente la posibilidad de la redención sustitutiva. Entonces el Corán, Sura 456 y 157, dicen, los judíos, hemos condenado a muerte al Mesías, a Jesús, hijo de María, el enviado de Dios. No lo han matado. Un hombre que se parecía fue puesto en su lugar, y los que disputaban sobre esto han estado ellos mismos en la duda. No lo sabían a ciencia cierta, no hacían más que seguir una opinión. No lo han matado realmente. Dios lo ha elevado, y Dios es poderoso y prudente. Los musulmanes afirman que la razón por la que el Nuevo Testamento presenta a un Jesús sobrenatural que era el Hijo de Dios, y que fue crucificado y resucitó de los muertos es que los cristianos cambiaron y distorsionaron los escritos originales. Sin embargo, no hay evidencia de la existencia de estos escritos, lo que significa que el reclamo musulmán es una inferencia basada en la visión de Mahoma acerca de Jesús. Es crucial darse cuenta de esto. La afirmación de que Jesús no murió, y que el cristianismo está equivocado, por tanto, en su esencia, es un reclamo de fe, basado en un maestro del siglo VII, Mahoma. No hay manuscritos antiguos del Nuevo Testamento que apoyen la visión musulmana de que los cristianos corrompieron los primeros testimonios. Todos los manuscritos que hablan acerca del final de la vida de Jesús retratan a Jesús como crucificado, muerto, sepultado y resucitado. No hay evidencia histórica en absoluto para un Jesucristo no crucificado. Tenemos la palabra de Dios. El énfasis en este capítulo no ha sido demostrar la verdad de las escrituras cristianas, sino más bien mostrar que las escrituras hebreas y griegas que tenemos hoy son esencialmente las mismas que las escritas por los autores originales. En los capítulos 8 al 17 vamos a abordar la cuestión de cómo sabemos que son ciertas.
Por ahora, vale la pena escuchar la conclusión de uno de los grandes de la crítica textual, Sir Frederick Chikanian. Es tranquilizador, al final, encontrar que el resultado general de todos estos descubrimientos y todo este estudio es fortalecer la prueba de la autenticidad de las Escrituras, y estamos convencidos de que tenemos en nuestras manos, en la integridad sustancial, la verdadera palabra de Dios. Dado que los textos griegos y hebreos, en los que se basan nuestras traducciones modernas hoy día, son esencialmente los mismos que los que escribieron los autores inspirados, podemos dedicarnos a nuestras dos últimas tareas. En primer lugar, ¿qué reclaman estas escrituras para sí mismas? ¿Es lo que realmente dicen ser, la palabra infalible de Dios, capítulos 5 al 7? Y, en segundo lugar, ¿cómo podemos saber si esa afirmación es cierta, capítulos 8 al 17?